Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Hola, muy buenos días a todos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Comenzamos de este devocional. Mi nombre es Guille Cardona y estoy hablando desde la linda ciudad de Murcia. Quiero que hablemos acerca de la meta del crecimiento espiritual en el cristiano. La meta del crecimiento espiritual en el cristiano. Quiero pedirles pues que cojan su cuaderno de apuntes, su Biblia, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Primero vamos a identificar qué es una meta. Una meta es un objetivo claro en la vida. Una meta es algo a lo que se quiere llegar. Y nosotros como cristianos tenemos que tener metas claras con el Señor. Tenemos que empezar a soñar. Tenemos que tener objetivos claros. Cuando uno tiene una meta en su vida, pues uno ya tiene un punto de referencia, algo a lo que se quiere lograr, algo a lo que se quiere llegar. Y esto nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, porque cuando tenemos una meta, entonces sabemos qué es lo que vamos a lograr y también qué cosas hay que dejar. Porque si usted tiene una meta, usted sabe cuál es el costo, pero también qué es lo que usted tiene que dejar para llegar a tener esa meta. Dios, nuestro creador, tiene metas con cada uno de nosotros. Dios siempre tiene un propósito con cada persona. Yo siempre digo que Dios es un Dios personal. Y digo personal porque el trato de Dios para nosotros es personal. Para cada persona Dios tiene un sueño, tiene un objetivo. Dios es un Dios de objetivos, de metas. Él no hace las cosas por hacerlas. Él siempre tiene un fin y un propósito para nuestras vidas. Veamos entonces qué dice Génesis 1:26, porque de aquí podemos empezar a entender cuál era el propósito de Dios para el hombre. Y aquí, con este propósito del cual Dios nos ha hecho, podemos empezar a dibujar o a entender cuál debe ser la meta de nosotros. ¿Cuál debe ser el objetivo principal de un cristiano? Miren lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí ya nos está revelando la Biblia que nosotros como criaturas de Dios somos especiales. No digo hijos todavía, porque recuerden que para ser hijo hay que recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero dice, nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego nos da un objetivo: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y podemos leer el 27 que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Y dice aquí: varón y hembra los creó. Los creó con un objetivo, los creó con un propósito y los creó con una identidad. Varón y hembra. Aquí lo tenemos claro. Dice que Dios en el sexto día, dice que la Biblia dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Y no solo con un propósito, sino se dio cuenta de que era bueno en gran manera. Entonces de aquí vamos a sacar varios puntos. El primer punto es: el hombre fue creado para ser semejante a Dios en su carácter. Ojo a esto, porque yo he escuchado de algunas personas que dicen que nosotros somos semejantes a Dios, por lo tanto nosotros somos dioses. Y no es así. Nosotros fuimos creados a Dios en su semejanza de su carácter, de sus sentimientos, de sus emociones. Recordemos entonces de que Dios tiene emociones, de que Dios tiene sentimientos, de que Dios tiene anhelos y tiene metas y tiene objetivos. Y ahí es donde nosotros somos semejantes, o ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ser transformados. Porque una de las primeras metas de un cristiano es transformar su carácter. El carácter en una persona sí puede ser transformado, no el temperamento, que es diferente. El temperamento es distinto al carácter.
Y en eso nosotros tenemos que empezar a ser semejantes. Recuerde que cuando el hombre pecó, cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que pasa en la vida del hombre es que todo el propósito de Dios, digamos, no fue anulado, sino que empezó a llevar un proceso en el cual, digamos, que se rompe o separa el proceso en la vida del hombre. El pecado del hombre fue la separación con Dios. La Biblia, en el principio, cuando crea al hombre, dice que ese primer hombre llamado Adán tenía una comunicación con Dios. Dice que hablaba con Dios, dice que veía a Dios. Pero cuando el hombre peca, entonces hay una ruptura con Dios. Hay una ruptura con Dios, hay una ruptura con la creación y hay una ruptura con sí mismo. Por eso nosotros, los seres humanos, padecemos de tantas necesidades en el alma, necesidades de aceptación a nosotros mismos. Pero una de las cosas que nosotros, cuando empezamos la vida cristiana, es empezar a transformar nuestro carácter. Y nuestro carácter se tiene que transformar según Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las características del fruto del Espíritu Santo, pero a su vez también son las características del carácter de Dios, en el cual nosotros tenemos que empezar a vivir y a verlo reflejado en nosotros. Nosotros debemos reflejar el carácter de Dios. Otro punto, segundo punto, para los que estén tomando apuntes, es muy bueno que usted se levante en la mañana, que coja su cuaderno y su Biblia para que usted no se quede dormido. El hombre fue creado para la santidad. El hombre refleja la santidad de Dios. Este es otro de los propósitos importantes en la vida de un cristiano. El hombre refleja la santidad de Dios. No, la gente dice, no, es que Dios es el único que es santo. Y eso sí es verdad. Pero lo que tenemos que entender, que no nos podemos quedar con eso solo. Nosotros tenemos que entender que Dios nos hizo santos cuando recibimos a Cristo. Dios nos santificó. Nosotros, nadie, ninguna persona por sí sola sabemos y entendemos que puede ser santa. No podemos ser santa. Miren, así como la luna no tiene luz propia, porque la luna sabemos que físicamente tiene luz porque refleja la luz del sol. Entonces, de esa misma manera, el hombre no es santo por sí solo. El hombre es santo cuando Dios lo hace santo. Hay personas que dicen, cuando sea bueno, iré a la iglesia. Pero eso es una mentira, porque nadie se hace bueno estando lejos de Dios. Más bien, usted va a la iglesia y Dios lo hace santo. Y Dios lo empieza a transformar. Y Dios empieza a vivir un proceso de transformación y de santificación. Nosotros en la tierra, aquí, estamos en un proceso de santificación. O mejor dicho, somos santos no completados aún. Eso es algo importante que usted tiene que ver. Vamos a ir al versículo bíblico, el respaldo de lo que yo estoy diciendo. Primera de Juan 3:6. Dice la Biblia, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y ni le ha conocido. La Biblia dice que cuando nosotros estamos con Dios, cuando nosotros estamos cerca de Dios, nosotros empezamos a reflejar la santidad de Dios. Por eso una persona que está pegada a Dios no peca. Lo que significa esto de no peca es que no somos practicantes del pecado. No practicamos el pecado. No es la norma en un cristiano. No es lo normal en un cristiano. Pero no peca. Y si tiene un pecado en su vida, entonces empieza ese proceso de empezar a dejar el pecado. Porque recordemos, como les dije antes, que nosotros tenemos un proceso de santificación que será terminado justo en el cielo. Tercer punto, el hombre fue creado para dar fruto. Aquí estamos dando señales, porque luego la conclusión de este tema es ver cuál es la meta del cristiano, su mayor meta en el cristiano. El hombre fue creado para dar fruto. En Génesis 1:28, y mire que para hablar de la meta del cristiano tenemos que hablar de Génesis, tenemos que empezar desde el principio, porque esta meta que Dios nos dio en el principio
tenemos que volverla a tomar y no podemos dejarla que se vaya perdiendo con el tiempo. Miren lo que dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo creo que la meta aquí, o el propósito del hombre, fue creado para dar fruto. La Biblia dice que Dios nos dijo: fructificad. Demos fruto, nosotros tenemos que dar fruto. Los cristianos tenemos que dar fruto, somos de fruto. En el lugar donde está un cristiano no puede haber desorden, no puede haber desorden, no puede haber bullicio, no puede haber malicia. Donde está un cristiano tiene que haber fruto. Entonces surge una pregunta, o la pregunta o la respuesta a este tema: ¿cuál es la meta del cristiano? Dice que a diferencia de toda la creación, el hombre tiene el propósito de agradar a Dios. Dios creó, Dios hizo un cielo, una tierra, hizo unos animales, unos peces, pero su creación, digamos, más perfecta, la dejó para el último día. Y esa creación dice que fue semejante a Dios. Por eso, una meta clave en el cristiano sería que nosotros pudiéramos o anheláramos ver a Dios tal y como es. Y esto lo digo porque hay un respaldo bíblico. La Biblia dice que nosotros veremos a Dios tal y como es. Pero primero dice, vamos a Primera de Juan 3:2. Y vaya a Primera de Juan 3:2. Dice aquí: amados, dice la Biblia, ahora somos hijos de Dios. Mire qué bonito, porque ya no dice que somos creación. Y yo le quiero recordar a usted, porque yo empecé hablando de la meta del cristiano, no la meta del hombre, la meta del cristiano. Y el cristiano es la persona que ha recibido a Cristo y que por lo tanto ya no es creación, sino es hijo de Dios. Entonces, por eso aquí Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Nos da una identidad. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, somos santos, pero todavía no terminados. Pero sabemos, dice aquí, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Vuelve a aparecer después de muchos versículos, capítulos o libros de la Biblia, la palabra semejante. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Esto me gusta muchísimo, porque esa es la meta del cristiano: ver a Dios. Esa es la meta que usted se tiene que poner. Por eso de ahí, de esa meta, pues nacen los objetivos, nacen las metas pequeñas para cumplir ese objetivo, para cumplir ese fin deseado, porque una meta pues tiene desafíos, ¿cierto? Tiene obligaciones, tiene uno que sentarse, coger un papel y lápiz y decir: ¿qué necesito para ver a Dios? La Biblia dice, por ejemplo, esto lo apunté aquí en Hebreos 12:14, dice que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si su meta es ver a Dios, usted tiene que entender que la santidad debe ser pan de todos los días. La lucha del cristiano, si se puede decir así, es aprender a estar con Dios. Dice la Biblia que no es contra hombre, es contra huestes espirituales, es contra espíritus de maldad, es contra todas esas cosas que nos hacen, todas esas tentaciones que nos hacen volver atrás. Y esa es la lucha del cristiano. Pero la lucha del cristiano no la ganamos con fuerza. La Biblia dice que no es con fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Y ahí es donde aparece el Espíritu de Dios. Mire que es tan hermoso entender esto, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios trino. El Dios que nosotros tenemos es un Dios grande, maravilloso. Pero Dios a su vez tiene un Hijo y tiene al Espíritu Santo de Dios.
Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda para poder cumplir esa meta de santificación. En esa meta de santificación, el propósito de esa meta de ser santos es para ver a Dios. Un Dios santo no puede ver un hombre pecador. Y esto usted lo tiene que entender. Debe ponerse usted, ojalá, en su cuaderno de apuntes: mi meta es ver a Dios. Por lo tanto, yo tengo que ser santo. Por lo tanto, yo tengo que empezar ese proceso de santificación en mi vida. Por lo tanto, yo debo empezar a dar fruto. Por lo tanto, yo debo empezar a reflejar el carácter de Dios. Porque dice la Biblia, Apocalipsis 22, del 3 al 5. Mire lo que dice la Biblia. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Ojo lo que dice aquí: verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, amado oyente, déjame decirle que ya tenemos un propósito en la vida. Así que vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Papito Dios, queremos darte gracias en esta mañana de hoy por este tiempo devocional. Gracias por mi vida, gracias por la vida de las personas que están aquí escuchando este devocional, por las personas que lo van a escuchar, Señor. Gracias porque tú, a través de tu palabra, Señor, nos enseñas y has dado una meta clara, Señor. Yo te pido, Señor, para que todos los cristianos, para que todos los hijos tuyos tengamos el mismo anhelo y el mismo sentir, Señor, de verte cara a cara, bendito Dios, cuando seamos transformados, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto por nuestros pecados y permitirnos llegar a ser hijos de Dios. Te queremos dar gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!